Ahora sí, listo. Buenas tardes, hermanas. ¿Sí me escuchan? Sí. Estaban teniendo problemas con el internet, al parecer aquí también en la colonia. Bueno, quiere decir que estamos haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Cuando tenemos tantos obstáculos. Gracias a Dios porque nos permite estar reunidas en esta tarde. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Gracias por sus oraciones. La verdad es que siempre son de bendición y son necesarias. Y vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Padre querido, en esta tarde estamos contentas y agradecidas contigo, Señor, porque podemos reunirnos y sobre todo porque tu presencia está aquí, Señor, dando la dirección, el consejo y la corrección que nuestra vida necesita, Señor. En esta hora queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, Señor, las cosas que quieres arreglar en nuestra vida y aquellas que quieres enseñarnos o quizás recordarnos, Señor. Háblanos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este día, como ya lo dijo mi hermana Marta y lo publicaron ahí en las redes, el testimonio por medio de milagros. Acuérdense que estamos viendo el libro de James Sullivan. Él es Sullivan, entonces vamos a ver los milagros que él pone en esta ocasión ahí en este capítulo. Es el capítulo 4 y les pido que abran sus Biblias ahí en el Evangelio según el apóstol San Juan, y vamos a ubicarnos de una vez en el capítulo 2. Y me gustaría que participaran, hermanos, con orden, ¿verdad? Y con respeto, vamos a tratar de participar para poder estar atentas y poder ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Bueno, el autor dice que el uso de métodos audiovisuales en la enseñanza, es decir, apelar tanto al oído como al ojo, ¿verdad? No es un método nuevo, sino que es un método o una técnica muy antigua y de gran impacto. Y es cierto, por ahí se dice que el ejemplo es el mejor maestro, ¿verdad? Y que aunque las palabras pueden convencer, lo que vemos es lo que nos va a hacer que lo imitemos, ¿verdad? Entonces, el autor señala que nuestro Señor Jesucristo usó esas técnicas audiovisuales y señala que sus milagros eran esa enseñanza audiovisual perfecta. Sullivan además señala que Juan seleccionó 7 milagros. Bueno, yo puedo encontrar 8. Si contamos el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese también lo podemos incluir, pero el autor solamente menciona 7. Me supongo que porque fueron antes de que él muriera, ¿verdad? Entonces son 7. Y dice que él seleccionó estos 7 para cumplir con el propósito de la escritura de este evangelio, que el propósito lo podemos encontrar, como ya lo han dicho mis hermanas, en Juan 20, 31, 32, que dice que es para que crean que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso podemos notar aquí que Juan relata los 7 milagros y después registra un discurso que da nuestro Señor Jesucristo para después mostrar una afirmación sobre su persona. Es maravilloso este evangelio. Y en este capítulo únicamente nos vamos a enfocar en el estudio de los milagros, los 7 milagros, pero vamos a estudiarlos para determinar qué aspecto de la persona o el ministerio de nuestro Señor Jesucristo quiso enfatizar el apóstol Juan. Y de hecho, ese es al final del capítulo vienen actividades sugeridas y es precisamente esa actividad sugerida la que vamos a estar realizando juntas en esta tarde. Entonces, ¿qué les parece si vamos con el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo? Está en el capítulo 2, en los versos del 1 al 12. No vamos a leer la palabra, yo sé que ustedes ya saben estos milagros y esta historia maravillosa, pero sí vamos a estar meditando en ello. Entonces, vamos a irnos a los versos del 1 al 12 y quiero... ¿Sí me escuchan? Sí. La pregunta fue, ¿cuál fue? No se escuchaba, Maribel. ¿Ya me escuchan?
Ya te escuchamos. Sí, ok. La pregunta es, ¿cuál fue el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo? Las bodas en Cana de Galilea. ¿Y cuál fue el milagro? Convirtió el agua en vino. Exacto. Entonces, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue un acto llevado en lo privado, ¿verdad? Uno pudiera imaginar que el primer acto, el primer milagro que él haría sería pues algo de multitudinario, ¿verdad? Pero no, él lo llevó a cabo, fue algo privado, fue algo íntimo. Y como dijo mi hermana Eva, fue en Caná de Galilea. ¿Quiénes estaban con él? ¿Recuerdan quiénes fueron los que estaban con él? Sus discípulos y su mamá, ¿Y quién más? sus hermanos. Tu familia. Exactamente. Entonces, ahí fue algo tan íntimo y los más cercanos pudieron ver lo que significaba estar con el Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, María y sus discípulos asistieron a esa boda. Ahora, el milagro consistió en convertir el agua en vino. Recordemos el contexto del vino en las bodas, ¿verdad? Y en el contexto de judío. El servir vino no era un proceder aceptado totalmente, ¿verdad? Es más, era una expresión de hospitalidad, ¿verdad? Y para todos los huéspedes, y en este caso, especialmente para los invitados a la boda. No era solo para saciar la sed, no era solo porque era más salubre tomar vino que tomar el agua, sino especialmente porque esto significaba o tenía un simbolismo, el vino en las bodas, de regocijo, de gozo, de contentamiento, de celebración, ¿verdad? Entonces era algo importante. Y bueno, ya vimos que el milagro, y vimos el primer milagro que es precisamente la conversión del agua en vino, y que fue una ocasión de gala, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El autor señala una humillación en perspectiva, ¿verdad? Y dice que el vino se acabó. Y pues era una calamidad, ¿verdad? En el contexto judío, que se acabara el vino en una celebración donde debe de haber tanto gozo, pues era una calamidad. Entonces, María le informa de esta situación a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, él le respondió, ¿cómo le respondió, hermanos? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún, gracias, aún no ha venido mi hora. Dentro del contexto judío, estas palabras no eran ni descorteses ni como de reprensión. Si lo hubiesen dicho en este tiempo, pues como que nos hubiese sorprendido, ¿verdad? Como un poquito agresivas, pero realmente no lo eran en el contexto judío. La palabra que se usa ahí para mujer es una palabra hasta tierna, decía por ahí un estudio, es una palabra hasta tierna para referirse a ella, y el resto de la frase que usa nuestro Señor Jesucristo simplemente da a ver que María desconocía algunos aspectos, ¿verdad? Que ella debía dejarle a Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Él tenía un tiempo y una forma, ¿verdad? Para cumplir su ministerio en la tierra. Él en control de todo, pero sin embargo, María no lo sabía todavía, ¿verdad? Entonces, María desconocía esto. Pero ella en plena confianza, ¿verdad? Pues era su hijo, era su familia, en plena confianza y en plena certidumbre, dice, le da instrucciones a los servidores ahí, ¿verdad? Y les dice algo muy importante. Y hermanas queridas, esto es importante, no solamente fue importante, es importante hoy en día, porque ahí le dice, ¿qué fueron las instrucciones que les dio María a los que estaban ahí, a los clientes? Que hicieran todo lo que él les dijera. Hacer todo lo que os dijere. Gracias, hermano. Así es. Y hoy también es una instrucción para nosotros. Vamos a hacer todo lo que Él nos diga, ¿verdad? En su palabra. Y seguimos adelante y vemos la demostración milagrosa. Ahora sí, vamos a ver cómo operó el milagro de convertir el agua en vino. Jesús les dijo que llenaran unas tinajas que estaban ahí con agua, ¿verdad?
y las llenaron hasta su máxima capacidad. Estas tinajas tenían una capacidad de 120 a 150 litros de agua y eran utilizadas para contener el agua que los mismos judíos utilizaban en los múltiples lavamientos, ¿verdad?, que ellos practicaban. Ellos se lavaban y se volvían a lavar. Entonces, ¿cómo ocurrió el milagro? No sabemos, porque la Biblia no lo explica. No sabemos cómo ocurrió, pero lo que sí sabemos es que cuando el maestresala lo probó, ¿qué fue lo que dijo, hermanas? Que era el mejor vino. Exacto, que era que lo mejor había sido guardado para el final, que era lo mejor, que era el mejor vino. El apóstol Juan nos dice en este evangelio que por este principio de señales, y eso es bien importante, por este principio de señales en Caná de Galilea, Jesús, ¿qué hizo a sus discípulos? ¿Qué manifestó? Ahí lo vemos. Ahora sí vamos a jugar esgrima aquí nosotros. A ver qué tal andamos con la espada. Creyeron en él. Exacto, se manifestó, alguien dijo se manifestó, la hermana Ana, ¿verdad? Se manifestó. Su gloria. Exactamente, se manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir se manifestó su gloria? Él manifestó todo lo que él era, todos sus atributos de pronto vinieron a la mente de los discípulos. Ahora vamos a meternos en un poquito de preguntarle al pasaje. ¿Por qué Jesús iniciaría su ministerio con un milagro donde el agua se convirtió en vino y pocos lo presenciaron? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, fue un milagro donde se ve su dominio sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza, que nadie de nosotros, humanos, lo podemos tener. Ese dominio, esa autoridad. Exactamente, así es. Así también lo expresa el autor. Este milagro, en el subconsciente, ¿verdad?, de quienes lo presenciaron, lo conectó directamente con el Dios creador del Antiguo Testamento. Fíjense qué maravilloso es poder estudiar así la Biblia y poder entender todos los porqués, los detalles tan que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Este milagro lo conecta con el milagro de la creación, lo relaciona con el Dios creador, diciendo, yo soy ese Dios, ¿verdad?, que tiene poder sobre la naturaleza. Observamos en este milagro un orden, no fue desordenado, fue con orden, con control, y vemos una provisión cuantitativa y cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que es más que suficiente en cantidad y en calidad. No solamente nos da, sino nos da lo mejor, hermanos. Qué maravilloso. Entonces, si nosotros nos podemos recordar lo primerito que leímos en el capítulo número 1 y asociando los evangelios sinópticos, podemos recordar que estos hombres habían dejado todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo impacta este milagro en la vida de estos hombres? Además de esto, de que su mente viajó hasta Jehová, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿cómo impacta en ellos este milagro? Creyeron en él. Creyeron en él. Creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. ¿Qué más? Que suplía esa necesidad, suple nuestras necesidades emergentes. Exactamente. Ellos habían dejado, gracias hermanas, ellos habían dejado todo por seguirle. Entonces, el ser testigos de este milagro provocó en ellos una seguridad de que Jesús podía, deseaba y efectivamente supliría cualquier necesidad en sus vidas. Y había un requisito. ¿Cuál era el único requisito que les dijo María? Hagan todo lo que dije. Exacto, el único requisito para obtener la provisión y suplir sus necesidades era seguir sus instrucciones al pie de la letra, obedecerle, ¿verdad? Lo mismo sigue siendo hoy en día para nosotros. El autor señala
que su intervención, la intervención de nuestro Señor Jesucristo fue tierna, fue oportuna y fue para evitar una humillación. Pero sobre todo, fíjense, a mí me gustó esto, para enseñar que la presencia de Jesús en nuestras vidas siempre será motivo de gozo, ¿verdad? Teniendo a Jesús, tenemos todo. ¿Por qué no vamos a estar contentos? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a estar gozosas si lo tenemos todo? Tenemos a Dios mismo con nosotros y por nosotros. Su intervención fue para exaltar, como dijimos ahorita, su poder, ¿verdad? Y para mostrar también que Él tiene interés por las necesidades más pequeñas. Era algo pequeño, ¿no? O sea, era importante, pero no era de vida o muerte, ¿verdad? Y yo estoy segura que a ustedes les ha pasado. A veces tenemos un anhelo en el corazón, un deseo que no hablamos, que no decimos, que no mencionamos a nadie, la familia, a nadie, ¿verdad? Lo guardamos para nosotras y ni siquiera lo llevamos en oración porque lo consideramos tan innecesario, o sea, pues a lo mejor hasta vano, ¿verdad? Pero ahí está. Y Dios lo concede. Dios lo concede, porque Dios sabe que ahí está. Es maravilloso. ¿Y qué les parece si seguimos? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir, hermanas. No se me distraigan, porque vamos a estar participando. Hermana, Dígame. allí en las bodas de Canaán sucedieron dos cosas ese mismo día. Uy, yo creo que hasta 3 y 4, hermana. Y no Sí. las vimos. Cosas de mucha importancia porque Así es. convierte el vino y luego los discípulos creyeron en él. Exactamente. Y vamos a ir así viendo cada aspecto y yo creo que Dios va a estar hablando a nuestro corazón en lo individual, ¿verdad? En estas cosas que quiere Él recordarnos. Bueno, gracias a Dios por su palabra y vamos, el segundo milagro es sanando al hijo del noble y las invito a que me acompañen al capítulo número 4, vamos al capítulo número 4 y vamos a fijar nuestra mirada y atención en los versículos del 46 al 54. Vamos a ver. 46 al 54. Y vamos a ponernos ahí. Fíjese muy bien. Vamos a ver una necesidad física, dice el autor. Desde Capernaum vino un Me hidalgo. frició la pantalla. A ver, ¿sí me escuchan, hermanas? Sí te escuchas. Sí, sí. Sí, sí se ve y se escucha Ok. bien. Ok, a lo mejor en la suya, hermana Mercado. Sí. Entonces, Ay, ya. Entonces, desde Capernaum dice el autor que vino un hidalgo para buscar a Jesús. Viajó 32 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Caná, de Galilea, para encontrarlo. Un hidalgo se entiende como alguien digno de honor, un hombre honorable, ¿verdad? Y así era un oficial real, era noble, era honorable, con autoridad y fortuna. Muchos piensan que este oficial era parte de la corte real, ¿verdad? Del rey Herodes Antipas, ¿verdad? Seguramente su poder, sus influencias, su dinero, ¿verdad? Podían solucionarle muchas cosas en la vida, ¿verdad? Pero ante la enfermedad de su hijo, espérenme tantito, hermanos. Él se vio completamente incapaz, ¿verdad? Se vio completamente incapaz de poder hacer algo. Y en su desesperación y en su impotencia, él acude a Jesús. Él acude a Jesús para que le ayude. Seguramente este hombre había escuchado lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Y había escuchado las cosas que se decían de él, todas las cosas que se decían de él. ¿Qué provocó esta crisis en este hombre? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué hizo este hombre? Creyó. Pues no quería perder a su hijo, tenía miedo de perder a su hijo. Y ese temor, ¿qué le hizo? Buscar ayuda. Buscar a Jesús. Buscar. Hubo acción. Exacto. Eso fue lo que hizo.
la crisis, primero, acuérdense que él era un hombre grande, ¿verdad? Importante y con dinero, autoridad y prestigio, ¿verdad? Entonces, este hombre primero tuvo que vencer su orgullo. Esta crisis hizo que ese hombre venciera su orgullo y provocó fe para, como dice mi hermana Marta, para buscar a Jesús, para ir a él, para llegar hasta donde él estaba. Jesús, para muchos era el carpintero de Nazaret, pero para este hombre noble fue la única oportunidad para salvar a su hijo, ¿verdad? Entonces este hombre, al llegar a donde estaba Jesús, ¿qué hizo? ¿Demandó? ¿Qué dice la Biblia? Dijo su necesidad. Le rogó. Le rogó, exacto, le rogó, no demandó, sino que él llegó en una actitud de humildad. Ahí dice el versículo 47, en una actitud de humildad, en una actitud de dependencia, suplicando por ayuda. Y luego el autor señala que hay pesadez de corazón. Cuando llegó y le rogó, le dijo Que descendiera. que descendiera y sanase a su hijo, ¿verdad? Que estaba a punto de morir. ¿Cómo le contestó nuestro Señor Jesucristo? Si no vieres, no creyeres. Pues díganme, está abierta. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Exactamente. ¿Por qué le contestó así? Ay, si no vieres y no creyeres, ¿verdad? No. ¿Qué dice? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué le contestó así? Porque somos incrédulos. Porque es verdad. ¿Qué quería Jesús? Fe. Entonces el propósito de esas palabras era evidenciar lo que había en el corazón de este hombre. Entonces, si tú no ves, no vas a creer en mí, le estaba diciendo. Era evidenciar lo que había en este hombre, pero también del corazón de los que estaban ahí observando, ¿verdad? De los que estaban ahí. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo 15, la mujer cananea, que daba voces diciendo, Señor, hijo de David, y él quería, ten misericordia de mí? Era una mujer que tenía una hija que tenía un espíritu endemoniado, ¿verdad? Que había sido atormentada por un demonio. Y entonces los discípulos se acercan rápidamente y le dicen, despídela, Señor, despídela, Señor. Y él les dice que él ha sido llamado para ir a las ovejas de Israel. Y ella le insiste, ella le dice, socórreme, Señor, socórreme. Y él le contesta, ¿se acuerdan? Ahí es el 15, 25 al 28, Mateo 15. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿verdad? Sí. ¿Y ella qué hizo? Dice, no se dio por vencida. Pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Exacto, así era Jesús, él revelaba, y luego al final le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres, ¿verdad? Entonces, así estaba Jesús, ¿verdad? Él quería evidenciar también lo que había en el corazón del Padre, hacerlo pensar, realmente creo que este hombre puede hacerlo, realmente si no lo ves, ¿lo vas a creer? Y estaba preparando la manera como él iba a trabajar en su vida. Y así lo hacen nosotros, hermanas. Nada más que somos bien desesperadas. Bueno, yo soy muy desesperada a veces, ¿verdad? Entonces, el padre responde con persistencia, igual que la mujer. El padre, ¿qué le dijo el padre? ¿Cómo le respondió? Cuando le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creéis. ¿Cómo le respondió Jesús? Señor, antes que mi hijo muera. Exacto. Ven. Persistió, pero exacto, dijo, Señor. Pero aquí
Jesús no solo vio en este hombre la perseverancia y la confianza, hermanos, sino que él usó una palabra bien clave. Él dijo Señor, pero si nosotros nos vamos al original, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que usa? Es Adonai. Esta palabra se usa para identificar a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces él lo estaba reconociendo como el Señor, no nada más un Señor, el Señor. Entonces, cuando él da ese paso y le dice, y persiste y dice, yo creo, ¿verdad? Entonces, él sigue la curación divina, ¿verdad? Después de que él mostró con esta respuesta que aceptó en su corazón el señorío de Jesús, que estaba Jesús en control de todas las cosas, entonces vino la curación. Jesús hizo algo inesperado. Siguió probando la fe de este hombre y siguió evidenciando lo que era la fe genuina a los que estaban observándole. Entonces, ¿qué hizo? No lo acompañó como lo hace, dice el autor, como lo hace cualquier médico. No lo acompañó para curar a su hijo, sino que le dijo, Tu hijo vive. Tu hijo vive. Para este hombre, la palabra dada por Jesús fue suficiente, hermanos. Creyó. Él confió en Jesús, Adonai, el Señor. Confió en que la presencia de Jesús estaría con su hijo enfermo. Creyó en su palabra y en su poder. Él no necesitó ver. Él creyó antes de obtener. Entonces, de camino a casa, pues ya sabemos, este hombre recibe la noticia de que su hijo fue sanado y la mejoría de ese muchacho se pudo fijar exactamente a la hora en que él estaba hablando o que había recibido estas palabras de Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia de la fe de este hombre? Además de la sanidad y el milagro. Pues ahí cuando le dice ve, hubo acción en él, caminó, se fue a ver al hijo. O sea, hubo acción, no se quedó, no, si no está enfermo, si no ha sanado, sino hubo acción, que también tiene que haber acción en nosotros, no quedarnos ahí estancados, ¿verdad? Hay que tener acción y demostramos que creemos también en el Señor. Pues también creo yo que su familia creyó también, porque pues era su hijo, ¿verdad? Su hijo, el que estaba sanando. Mínimo tendrían gratitud y agradecimiento al sanador, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? La Biblia dice que toda la familia, ahí en el verso 53, creyó. Fíjense lo que provocó este acto de fe. Creyó que la salvación, o sea, provocó que la salvación llegara a su casa, ¿verdad? La oportunidad. Y así fue. El primer milagro, como ya lo dijimos, identifica a nuestro Señor como Dios creador, que tiene poder sobre la naturaleza, que se interesa en su creación y que tiene poder para suplir toda necesidad y dar la provisión necesaria para sustentar la vida física y espiritual. Pero en este segundo milagro, Jesús nos dice qué es lo que debemos hacer cuando llegan los momentos críticos y tensos en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Él, ¿verdad? Ir a Él cuando esos momentos críticos y tensos llegan en nuestra vida. El mundo opta por recurrir a los medios y recursos no adecuados. Este hombre noble pudo haber recurrido a ellos porque los tenía y no lo hizo, ¿verdad? Pero el mundo así lo hace. Pero aquí Jesús nos muestra que debemos de ir a Él porque Él es el Señor, Adonai. Él es el Señor sobre todas las cosas y tiene poder sobre ellas, aún la enfermedad, y que su poder, aquí está lo más impactante, su poder no está limitado al tiempo ni al espacio. Por lo tanto, podemos confiar, podemos creer, podemos descansar en Él y en su palabra. Y otra cosa que nos muestra este milagro es, dice el autor, es que algo que vimos ahorita, el creer siempre precede al ver, ¿verdad? Abraham
creyó y le fue Contado por- Contado por justicia. por justicia. Muy bien. Entonces, el creer siempre precede al ver. Todo corazón angustiado, y en esta hora sí, estamos angustiadas, que hay muchas cosas que pueden angustiarnos en estos tiempos, y sobre todo los que criamos hijos, y aunque tengamos hijos mayores casados, pues los casados y los nietos, y bueno, ¿verdad? Entonces, aquí está la clave. El que confíe en él no será avergonzado, ¿verdad? Hallará consuelo y respuesta. Y aquí tenemos el segundo milagro. Y corremos al tercero. Si hay alguna cosa que se me haya pasado, bueno, no estamos siendo exhaustivas, sino enfocándonos a lo que el autor dice, pero si hay algo que quieran comentar, hermanas, en libertad. ¿No? Seguimos, muy bien. Entonces vamos a irnos a la curación del cojo. Vamos al capítulo número 5 de Juan y vamos a ubicarnos en los versos del 1 al 16. Y la pregunta retórica es Adelante. 1 al 16. Y la pregunta aquí, Hola. la pregunta aquí es, estar más abandonado y sentirse más frustrado e impotente que el paralítico de Betesda. ¿Quién? Imagínense, 38 años habían pasado sin encontrar un amigo que le ayudara. Podemos imaginar la frustración grande, ¿verdad? Muy grande. Entonces, vamos a ver el milagro. El milagro ahí en los versos del 1 al 9. Había 3 fiestas mayores a las cuales era obligatorio que todo varón judío debiera presentarse al templo de Jerusalén. Se piensa que este milagro ocurrió o tuvo lugar durante alguna de las celebraciones de estas fiestas en un estanque que se llamaba ¿cómo, hermanos? Betesda. Betesda. ¿Y qué significa Betesda? ¿Alguien sabe qué significa Betesda? Sí. 3, 2, 1. Betesda, casa de misericordia. Entonces, casa de misericordia. La tradición contaba que un ángel descendía y él agitaba el agua, y el primero que entraba al estanque, ¿verdad? Mientras el agua estaba agitada, era sanado de cualquier enfermedad. Y es, entonces, Jesús se presentó en este estanque que se llama Casa de Misericordia a mostrar que misericordia, ¿verdad? Por eso, al estanque de Betesda a mostrar su misericordia. Y él se interesado en este hombre, y por la situación que él tenía, lo aborda con una pregunta. Y otra vez empezamos a analizar. Y él dice, ¿cuál fue la pregunta, hermanas? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es como si nos encontráramos en el desierto, ¿verdad? Y alguien llega y nos pregunta, ¿quieres agua? Claro, claro. O es como si estuviésemos invidentes y alguien nos dijera, ¿quieres recibir la vista? La respuesta, pues, es sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús preguntaría eso? No era suficiente verlo ahí postrado y con esa actitud, ¿verdad? A la orilla del estanque. ¿Pero por qué lo hace Jesús otra vez? Pues para ver si quieren, porque a veces hay gente que no quiere ser sana, como por ejemplo alcohólicos. Hay alcohólicos, como dicen los Alcohólicos Anónimos, vienes, pero si quieres a sanar, si no, ni vengas, ¿verdad? Entonces también sí. Es eso, si quieres, porque nadie quiere estar mal, ¿verdad? El problema es lo que sigue. O sea, Jesús quería que el hombre manifestara si tenía interés genuino en resolver el problema. Y uno manifiesta ese interés genuino cuando estamos dispuestos a hacer todo. ¿Verdad? Eso era. O sea, en el fondo, esas palabras, ¿quieres ser sano? Ahí le dijeron, pues sí, claro que quiero ser sano. Pero él le quería decir, ¿tienes interés realmente en resolver tu problema
¿vas a hacer todo lo que sea necesario para ser sano? Y ya lo estaba preparando, ¿verdad? Para aceptar su señorío ahí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nunca va a actuar en la vida de un ser humano, en la vida de una persona común. Él nunca lo hace. Él, antes de intervenir, tiene que haber voluntad de nuestra parte, ¿verdad? Para invitarlo a que intervenga. Nosotros a veces bloqueamos la bendición porque decimos, sí quiero, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Sí quiero que mis hijos vengan a los pies de Cristo, pero no oro por ellos y no procuro la palabra en ellos, no soy ejemplo o no los llevo a hacer. Entonces, es un ejemplo bien claro a nosotros como mamás. Sí, hermana Laura. Quería comentar algo ahí, Margarita, precisamente en esto. Dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones. Tienes razón lo que comentas. Tenemos necesidades, pero no queremos expresarlas. Me han comentado, hermanos, ¿verdad? De que es que no queremos expresar y comentar porque no queremos que otras personas se enteren. Entonces yo les digo, entonces, ¿cómo vamos a mostrarle a otra gente lo que el Señor hace en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a dar testimonio a otros del poder de Dios? Y eso es muy cierto, o sea, no ponemos peticiones, no oramos por los hijos, por su salvación, por necesidades, no sé, porque nos da pena, por X, ¿verdad? Pero sí es bien importante esto, ¿verdad? Por eso le pregunta al Señor, ¿qué quieres? Y así nos pregunta el Señor igual a nosotros, ¿qué quieres, Laura? ¿Qué necesitas? Era todo, gracias. Sí, ¿qué queremos como iglesia, verdad? ¿Qué queremos como iglesia? La pregunta creo que está de más, sabemos lo que queremos, pero ¿estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos? Por ejemplo, también, Margarita. ¿Mande? Por ejemplo, Margarita, yo lo veo, por ejemplo, en uno que se quiere poner a dieta. Cuando vamos así con el doctor y te dice el doctor, bueno, mire, va a hacer esto y esto y esto. Y ya te di todo. Si lo va a hacer, dígame. Si no, ni para qué venga ni gaste dinero en la consulta y todo, porque no va a obedecer, pues no va a bajar de peso, por decir. Y así en otras cosas. Entonces, pues sí, también nosotros. Sí quiero, pero no hago caso, pues ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a avanzar? Y así es. Otra de las cosas que dice el autor ahí, que este cojo, ¿verdad? Por 38 años había puesto su confianza en esa tradición, en esa leyenda que bajaba un ángel. Y ahí, bueno, pues ahí estaba por 38 años. Y lo que me gusta que dice el escritor, que dice que Jesús no perdió tiempo. A ver, esas cosas no andes creyendo que lo haya regañado y cómo te puedes a creer en eso. Porque a veces vemos una gente que trae, por cierto, un amuleto, ¿verdad? Y no me digas, y le decimos, ¿qué te has colgado ahí? No me digas que crees eso. Y en lugar, ya comenzamos uno a rechazarlo o a criticarle y su manera de creer y todo. Pero Jesús también fue, o sea, le dijo, ¿quieres, verdad? Entonces, ya de una vez le dijo, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces ahí el Señor, como dice, cuando uno cree, como en el milagro anterior, el creer abre el camino para que el Señor obre en nuestras vidas, que eso es muy importante. Y aquí, así es. Pues, así es, hermana. Fíjese que ahí usted dio al punto con algo que es para dónde vamos. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le responde él? Le contó todo lo que le impedía. Ay, señores, es que no tengo quien me meta en el agua. Mi única oportunidad es esta. Y no tengo esto, y me hace falta esto, y cuando esto pasa esto, ¿verdad? Sí. Él respondió así. El paralítico le cuenta todo lo que le impedía a su juicio ser sano, porque sabemos que eso no era lo que le impedía ser sano. Vamos a ver más adelante qué era. Él limitaba su sanidad a la tradición en ese estanque, pero Jesús lo desafió, o sea, así como dijo mi hermana, no le dijo absolutamente nada, no le reprochó nada, le dijo, por eso le dijo, ¿quieres ser sano? Quítate todo eso de la cabeza y yo te digo, levanta. Toma tu lecho y anda. Y anda. Exacto. Y dice la escritura, pues que al instante fue sanado, ¿verdad? El hombre
obedeció y fue sanado. ¿Cuál fue la secuela? Dice el autor. Hay una secuela ahí en los versículos del 10 al 16. El hombre, al haber levantado su lecho, obviamente, ya sabemos, los legalistas de antes y los de hoy, ¿verdad? Porque en todas partes se cuecen habas, hermanos. En todos los lugares hay hermanos muy legalistas que impiden que la fe se expanda y que haya crecimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasó aquí. Esto es como indignante, ¿verdad? Pero también es para nosotros y hay que reflexionar en ello. Dice, el hombre después de haber como levantó su lecho, pues quebrantó la ley de reposo, ¿verdad? Haciendo un trabajo que estaba ilícito hacer. Entonces los judíos inmediatamente, los religiosos, los judíos, los legalistas, los fariseos empezaron a inculparle porque había quebrantado el día de reposo. Sin embargo, él les dijo, miren, déjense de cosas. O sea, olviden que si levanté mi lecho o no lo levanté. Este hombre me dijo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho, levántate y vete, ¿verdad? Entonces, reconoció este hombre en Jesucristo, reconoció un hombre de bien y de autoridad. Cuando lo cuestionan, le dicen, bueno, ok, ¿quién fue tu sanador? Pues él dice, no sé, no supo decirles quién era, pero ¿quién fue al encuentro ahora? Nuestro Señor. Exacto. Él fue a buscarlo al templo porque no había terminado con él. Esa sanidad era física nada más. Exacto. Y aparte, esa sanidad provocó en él una revelación de la persona de Jesucristo, de quién era Jesucristo. Entonces dijo, él tiene poder. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo lo encuentra en el templo y le dice que ha sido sanado, no peques más. Ha sido sanado, como diciéndole, no solo físicamente, tienes ahora un poder para vencer el pecado, así es que no peques más. Entonces, el Señor pudo tratar, y ahí está lo que estaba diciendo también nuestras hermanas García. Nuestro Señor Jesucristo pudo tratar con su alma una vez que el milagro dio testimonio de su poder e interés sincero por resolver. A mí me encanta, porque yo me veo en ello, cuando llegan personas familiares de mis hermanas, de ustedes y de otros hermanos, y que piden oración enfrente. Vienen llorando, acongojados y con tanta tristeza y pesadez en su corazón. Y se me viene a la mente ahorita un familiar de mi hermana Anabel, y entonces yo recuerdo, no estaba en el templo porque yo lo vi por Zoom, pero lo recuerdo perfectamente. Esta persona traía pesadez y tanta carga, y cuando el Señor le hizo el milagro que ella necesitaba, y ahora esta persona está ahí, porque ya una vez que comprobó que Dios era poderoso para ayudarle en su propia carne, entonces ahora da el siguiente paso, ¿verdad? Entonces es increíble. Por ello, dice aquí, una vez que el milagro dio testimonio de su poder y de su interés sincero, ¿verdad? Por resolver el problema desde su raíz, Jesús pudo tratar con su alma. Y por ello le preguntó, ¿quieres ser sano? Bueno, tu sanidad depende también de esto, ¿verdad? No peques más. ¿Estás dispuesto a cambiar tu situación precaria no importando el costo? Eso fue lo que le preguntó. Y eso es lo que nos dice ahora. ¿Estamos dispuestas a cambiar la situación personal, matrimonial, con los hijos, en la iglesia, ¿verdad? Sin importar el costo? Cuando el hombre reveló a los judíos la identidad de Jesús, ellos reaccionaron como, con molestos, ¿verdad? Con apatía, con crítica. Y qué triste, hermanas, que en lugar de regocijarnos con aquellos que son bendecidos por Dios, a veces nos llenamos de celo y de envidia.
Y qué triste es que cuando aquellos que debían regocijarse con nosotros en nuestras alegrías, se llenan de críticas. ¿Verdad? Esto es para nosotros, ¿verdad? Hoy. Este tercer milagro da testimonio de que el Señor tiene interés en nuestros problemas y en particular cada problema y en tratarlos individualmente y con misericordia. Además, Él quiere manifestarnos, que manifestemos que aceptamos la solución que Él ofrece, como cuando estamos dispuestos a todo. Señor, no importa lo que me pidas. No importa lo que me pidas. Lo hago y acepto, no importa lo que me pidas. Yo quiero que suceda esto en mi vida, yo quiero que suceda esto en la vida de mi matrimonio, yo quiero que suceda esto en la vida de cada uno de mis hijos, yo quiero que suceda esto en la vida de mi iglesia, y no importa lo que yo tenga que hacer, no importa el sacrificio que yo tenga que dar. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesucristo? Y mientras reveló todas estas cosas, también Él probó que no solamente está interesado en nuestro hombre exterior, sino que está interesado en nuestro hombre interior, ¿verdad? Él se reveló como aquel único Dios que tiene poder divino para sanarnos espiritualmente. Y aquí va este fue el tercer milagro. Y nos vamos al cuarto. Margarita, yo quería comentar que se me hace algo muy curioso cómo pecaba alguien que está ahí sentado 38 años en un lugar. No iba a la cantina, no creo que dijera maldiciones. ¿Qué pecados hacía alguien que está tirado casi 40 años? Como que no lo entiendo. ¿Qué pecados hacía? No peques más. Buena pregunta, mi hermana. Yo creo que le preguntamos al Señor ahí arriba. Yo no tengo la respuesta, pero a ver, mi hermana Chelito. Bueno, pues todos somos pecadores, dice la Biblia. Desde que todos somos pecadores. Sí, pero hay gente que se ve todo, pero pobre ha estado tirado. Pero tú misma dices, hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Mira, hay el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, yo en este caso de este hombre que nació cojo, que nació así. No nació pues, así. No nació así, ¿verdad? Bueno, este hombre que tenía 30, ¿cuántos años? No sé. 38 años. 38 años. Sí. Entonces, yo me imagino, porque no lo he visto en personas que están amargadas y no consideran a Dios en su vida porque se sienten castigados, se sienten que han sufrido mucho, se sienten que nadie los quiere y están amargados y no piensan en Dios, ni se acercan en Dios, ni tienen interés en Dios. Entonces, simplemente no tener amor a Dios ya es un pecado, simplemente. No tenemos que hacer cosas malvadas, sino simplemente un corazón de piedra, no reconocerlo. Un corazón de piedra ya es un pecado, ¿verdad? Es condenado. Sí, es condenado. Entonces, si no aceptamos a Dios, si no nos acercamos a Dios, si no lo tomamos en cuenta, si no lo amamos, pues entonces ya es un pecado. Así lo veo yo. Así Ahora, es. también algo muy aunque no haya interesante, pecado, pecado ya Margarita, está. también algo muy interesante ahí cuando le dice le dice el Señor, ¿cómo le dice? Para que no te vengan cosas peores. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Peor de los 38 años tirado. Ahora, bueno, dice ahí que tenía 38 años, que estaba enfermo, pero no dice que tenía 38 años, ¿verdad? ¿Alguien más? 38 años ahí tirado junto al agua. Posiblemente tuviera más
Macedad. Anabel Sí, y era demasiado. Marta quieren compartir algo. Anabel, Buenas tardes, hermanas. Bueno, pues sabemos que el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y lo más profundo de nuestro corazón. Dice su palabra que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, ¿verdad? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿qué pecados puede tener una persona como la que estamos viendo? O me voy a otro ejemplo, o una persona que ha nacido en una familia cristiana. Y entonces nosotros vemos a esta persona que dice, pues ella es buena, nunca ha tenido pecado, y porque está en esta necesidad, si aquella persona se le ven los pecados, evidentemente, como decía la hermana, bebe, anda en cantinas, etcétera, etcétera. Pero hay los pecados interiores, los que el Señor ve en lo profundo de nuestro corazón. Esos son los más peligrosos. El aborrecer, el envidiar a mi hermano, el 10º mandamiento, que el codiciar algo de mi hermano. A ojos de todos, yo no puedo tener ese pecado, pero el Señor conoce mi corazón y esos pecados son los que el Señor ve y nadie más, ¿verdad? Posiblemente se puede reflejar en algunas personas alguno evidente, pero el Señor que ve nuestro corazón, esos son los pecados que todos, ¿verdad? Podemos tener escondidos a la vista de todos, pero el Señor ve nuestro corazón y nos conoce, ¿verdad? A cada uno de nosotros. En el versículo Hermana 14. Marta, hermana Marta, vamos a darle oportunidad a la hermana Marta Hernández, que tiene que levantar su mano. ¿me oyen? Sí. Sí, sí se oye tu voz. Gracias a Dios, ya no estaba. Hermana. Hermana Margarita, quisiera recordarles algo. La palabra de Dios dice, el Señor le dice, les preguntan, ¿quién pecó o sus papás? Y él le dice, ninguno, es para honra y gloria de Dios. Entonces Dios, el Señor Jesús vino a suplir muchas necesidades, ¿verdad? Entonces no podemos pensar que él porque fuera pecador o no, sino que la gloria de Dios se manifestó ahí. Bueno, en este milagro es diferente al que usted menciona, y en este milagro sí pecó el hombre, porque Jesús le dice, vete y no peques más. Aquí sí, o sea que había pecado. Ajá, aquí sí damos por hecho que este hombre sí había pecado porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Y luego le dice, para que no te venga alguna cosa peor, o sea que lo que tenía era por sus pecados, dijo, vete y no peques más, porque se había pecado, para que no te venga otra cosa peor, o sea, si le sigues va a ser peor, pero entonces ya el Señor ahí le dice. A ver, ahora sí, hermana Marta, tome la palabra, porque si no... si no habla. Time out, dice, déjate tantito. Hermanas, dice Santiago 4, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Todos pecamos y a diario, ¿verdad? Y al igual que el paralítico, no podemos quedarnos estancados como ese estanque, que hasta el día de hoy, dice un pastor, es agua estancada, apestosa. Ese estanque, el estanque que queda fuera de Jerusalén, esa agua sí fluye. Entonces, hermanas, debemos poner nuestros ojos en Jesús para poder fluir, ¿verdad? Con su espíritu, fluir en nuestra vida, en nuestro crecimiento cristiano. No podemos quedarnos estancadas, hermanas. Tenemos que crecer y creer en Jesús. Amén. Bueno, pues quiero decirles que ahora todo lo que dijimos, todas, hay que apropiarlo, ¿verdad? Sí. Así que tenemos este milagro nos dejó mucha tarea. Entonces, vamos a tratar de hacer todos los consejos que escuchamos esta tarde. Gracias a todas por participar. Y vamos a seguir, hermanas, porque está muy interesante y hay mucho que aprender. Y vámonos ahora al cuarto milagro. Dando de comer, dice aquí el autor, a los 5,000. Es el capítulo 6. Vámonos al capítulo 6. Y ahora sí, la esgrima, bien truchas ahí con los versículos para estar atentas a lo que vamos a aprender. Del 1 al 14, 6 del 1 al 14.
Ahora, este milagro, hay milagros que son exclusivos del Evangelio de Juan, pero hay de los 7 milagros que se citan, bueno, yo digo 8, ¿verdad? La resurrección. 3 de ellos, si contamos la resurrección, están en los otros evangelios, en los sinópticos. Hay unos exclusivos. Este milagro, dando de comer a los 5,000, está registrado en los 4 evangelios. No es exclusivo del libro que escribió Juan. Pero aquí en este evangelio, el autor señala que Juan nos recuerda a un muchacho, ¿verdad? La presencia de un muchacho con los panes y los peces. Juan señala que la multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo porque le reconocía como Señor, ¿no? Le seguía por los milagros, porque había sanado muchos para que les diera de comer, para recibir, ¿verdad? Y sobre todo porque había sanado muchos enfermos. Este milagro tuvo lugar cuando ya los dos de los milagros que están aquí, acuérdense, él había sanado al oficial del rey y había también sanado al paralítico de Betesda. Estas 2 sanidades que se narran aquí, sabemos que hubo muchas, ¿verdad? Pero que se narran aquí, ya habían ocurrido cuando sucedió la alimentación de los 5,000. Entonces comenzó el dilema. Vamos a ver cómo estaban los discípulos. Ellos estaban agotados. Y si nos vamos al Evangelio de Marcos, ahí el evangelista Marcos registra que nuestro Señor Jesucristo les dice, venid vosotros a un lugar desierto y descansad, porque dice que eran muchos los que iban y los que venían, de tal manera que ellos no tenían tiempo ni para comer. Se suben a una barca, se van a un lugar desierto, pero las multitudes llegan hasta allá y entonces Jesús aprovecha y comienza a enseñarles, y les enseñó, dice Marcos, muchas cosas, pero se hace tarde, se hizo tarde. ¿Y qué pasó? Jesús tuvo compasión de la multitud, ¿verdad? Que estaba ahí. ¿Y qué hizo? Le preguntó a Felipe. ¿Qué le preguntó a Felipe? ¿Que dónde comprarían comida? Exacto. Le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús preguntándole a Felipe, ¿verdad? Entonces, Felipe, ¡pum!, inmediatamente empezó a hacer cuentas, y dijo, necesitamos el equivalente a 2/3 partes del salario anual de un jornalero para poder más o menos sustentar esta necesidad. ¿Qué estaba diciendo Felipe? Imposible. Exacto. Es imposible. Esto no se puede hacer. Él encontró un obstáculo, ¿verdad? Encontró un obstáculo, pero ¿cómo era posible? ¿Qué tanto creía Felipe que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Verdad? Pues no, como que está contradictorio, ¿verdad? Ahí esa situación. Los recursos escasos, dice luego el autor. Seguimos adelante, del 8 al 9, versos del 8 al 9. Pero esta crisis, en cambio, aparece en la escena Andrés. ¿Qué provocó esta crisis en Andrés? Pues él se muestra muy optimista. Él llega y dice, aquí está un muchacho y tiene 5 panes y tiene 2 peces y analiza la situación. Yo creo que se escuchó hablar viendo a la multitud ahí y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tantos? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo fue trabajando en ellos. Los dejó analizar, tratar de solucionar esa necesidad, y los discípulos vieron lo que era y lo que tenían y dijeron, baja el 0 y no contiene. O sea, no, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Desde su perspectiva limitada y humana, esta situación era imposible de subsanar. Era imposible. Pero no se daban cuenta, ellos no se daban cuenta que el creador y el sustentador del universo y la vida estaba junto a ellos. No lo podían todavía entender, y que también los estaba probando. Sí. Oh, sí. ¿Y qué tal nosotras, hermanas? ¿Qué tal nosotras? Porque somos, bueno, yo soy bien buena cuando estoy leyendo la Biblia. Sí, aquí lo estaba probando y aquí lo está. ¿Y qué pasa cuando es para mí?
cuando estoy yo en esa situación, ¿cómo reacciono? Como Felipe y como Andrés y como todos los discípulos, y yo soy creyente y yo he comprobado ya la bondad de Dios, la salvación de Dios y las misericordias fieles del Señor. Entonces, es para pensar. Después vemos de esta situación, vemos el Cristo adecuado. El autor nos señala el Cristo adecuado en los versos del 10 al 14. Jesús, entonces, fíjense lo que hizo. Me encanta nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y lo imitáramos como maestro, ¿verdad? Que todos pudiésemos ser así para poder instruir a nuestros hijos de esa manera. Jesús lleva sus pensamientos y corazón al lugar adecuado. Primero, ellos se vieron incapaces de proveerse el alimento físico. Y si carecen de lo necesario para sustentar la vida física, pues espiritualmente estaban en bancarrota. Estaban en constante agonía e incapacidad por su insuficiencia. 5 panes y 2 peces eran una miseria. No podía alimentar a una multitud de 5,000 hombres. Jesús quería también que reconocieran esa miseria en sus almas, ¿verdad? Que nada pueden proveerse, que nada pueden hacer para saciarse y para satisfacerse. Es decir, lo que yo tengo no puede saciar a nadie. Ahí va. Jesús tomó lo que se le fue entregado, ¿verdad? Aquello que le fue entregado, Jesús lo tomó, dio gracias, repartió a los discípulos y estos a su vez repartieron el pan y los peces sin limitar a nadie. Milagrosamente todos fueron saciados en su necesidad y aún dice ahí que sobró, ¿verdad? 12 cestas. 12 cestas del pan, en el verso 11 bien. El muchacho que había entregado, fíjense, todo lo que tenía Jesús, él se había saciado, ¿verdad? Y aún tenía más comida disponible de lo que él había entregado. Qué bonito, maravilloso. Lo que Jesús enseñó con este milagro es que entregar todo a Jesús, aún sacrificialmente, acarrea bendición. Cuando uno entrega todo a Cristo, es como una buena inversión. Siempre nos dará réditos, ¿verdad? Siempre recibirá uno más de lo que entregó. Este milagro muestra la preocupación de nuestro Señor Jesucristo tiene por las necesidades humanas, ¿verdad? Y que de la misma manera Él las quiere satisfacer. También Él quiere satisfacer no solo lo exterior, ¿verdad? Sino el alma sedienta y hambrienta, el alma vacía. Pero lo más importante aquí también es que muestra que lo poco es mucho en sus manos. Sí. Mi vida no valía nada, absolutamente nada, pero ahora puede valer y tiene valor en Cristo Jesús. Hermana Laura, ¿qué nos quiere decir? Amén, amén. No, es que los milagros de Jesús a mí desde niña me impacta mucho cuando las historias bíblicas con el franelógrafo y todo esto. Fíjate que me estaba acordando de una hermana, no voy a decir nombre ni nada, ¿verdad? Pero qué tremendos somos, como decías ahorita, luego ahorita que decíamos, ¿qué estaría pasando por la mente de ese paralítico? Bueno, el Señor más bien quiere que pensemos en nosotros, ¿verdad? Hacia adentro, qué cosas tenemos que corregir, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y esta persona decía en una ocasión referente a esta historia bíblica, lo cual a mí me impactó terriblemente, que en ese momento de este milagro de la multiplicación de este lonche que traía el niño, ella expresó que en ese momento cada persona sacó su lonche para compartir. Y ella manejó de esa manera este milagro, lo cual pues no fue así, ¿verdad? Pero aquí la importancia de este milagro, hermanas, lo menciona aquí un comentario bíblico, la importancia de dar gracias. Dice que el Señor dio gracias. Entonces, lo hemos vivido nosotros en la iglesia, no sé si recuerdan, cuando ha habido convivios y que decimos, es muchísima gente, a lo mejor no va a alcanzar, y bueno, siempre se hace la oración, ¿verdad? Diciéndole al Señor, bendice los alimentos, y nos quedamos asombrados que muchas veces alcanza y sobreabunda. Y hay hasta para llevar. Entonces, lo hemos vivido esto también como iglesia, como familias, la importancia de dar gracias al Señor, pero
Margarita, ahorita que estás hablando de todo esto, o sea, qué importante todo esto verlo para mí misma, ¿verdad? ¿Qué me está enseñando el Señor a mí? Porque los milagros es algo divino, no tiene explicación, ¿no? ¿Cómo vamos a decir, cómo sucedió esto? Y yo he escuchado predicadores que dicen, bueno, el niño llevó su lonche y se regresó a su casa con 12 cestas llenas, a su casa, súper bendecido, ¿verdad? Por haber dado él lo que tenía. Y otros predicadores dicen que sobraron 12 cestas, uno para cada discípulo incrédulo, ¿verdad? Porque somos muy incrédulos también nosotros muchas veces. Sí decimos que Dios hace milagros, pero al momento que necesitamos uno, pues nos falla la fe, ¿verdad? Como que, ay, ¿cómo va a suceder esto? Entonces, Dios quiere trabajar en nosotros en la fe. Hebreos 11:1, sabemos de memoria ese versículo. Y a veces somos muy dados a ver para creer, y no, es al revés, ¿verdad? Creer para poder ver. No, qué hermosa historia bíblica. Gracias. Otra de las cosas que ahí dice, eran en aquel tiempo, que yo he escuchado de muchos pastores, dice alimentación a 5,000, pero siempre nomás se contaba a los hombres. Entonces dice, pónganle otros 5 por las mujeres, y siempre había más mujeres. Ustedes lo ven cada una en las iglesias, siempre somos más mujeres, más mujeres. Dice, pongan nada más otros 5,000, 10,000, y pongan 2 hijos por familia. 4, 5 por 4, no eran 5,000, eran como 20,000. Entonces fue una cosa tremenda que el Señor hizo en esa alimentación. Y otra de las cosas es de que, pues Jesús ahí nos demuestra que es un buen administrador, porque él al repartir dijo, a ver, siéntense, recuéstense al ver, entonces administró y luego también ahorró, nos dijo, bueno, ya lo que sobró, tírenlo, ¿verdad? Recojan, dice ahí, recojan todo lo que sobró para que no se pierda nada. Y eso también nos enseña a nosotros que debemos ser buenas administradoras de lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y cuidarlo y no tirarlo, ¿verdad? Y lo que sobra, no guardarlo, sino darlo a otros, como dicen, compartir y todo para que no se pierda nada, sino podamos dar a otros. Entonces aquí es un ejemplo de que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, administraba bien todo tiempo, etcétera, y en este caso los alimentos. No, y a no ser tacañas tampoco. Por ejemplo, este jovencito, pues era como dicen, su lonche. Pero no, hombre, no digo porque no, ni van a comer todos, mejor no digo nada, me lo como yo. Pero como a veces él dijo, aquí está lo que yo tengo, ¿verdad? Y el Señor se encargó de multiplicar todo. Pero hubo necesidad en ese momento de que este niño dijo, aquí tengo mi lonche, no, lo que hay que hacer, ok, y el Señor ahí sí necesitó de esa actitud de ese jovencito y que se quedó él tranquilo, o sea, se quedó muy triste porque le quitaron el lonche, etcétera, ¿no? Pues que debemos de dar, como dice en un salmo o un proverbio, el que da al pobre a Jehová presta, que nunca nos va a faltar, o sea, debemos de confiar en Dios. Y yo a veces pienso, si la mamá del niño no fue, ¿cómo se debe el sentido de que, ay, lo que yo le preparé a mi hijo, ¿verdad? El lonche fue de bendición, ¿verdad? Fue de bendición para casi 20,000 personas o hasta más, ¿verdad? Entonces, sí, también hay como madres, ¿verdad? Siempre está al pendiente de los hijos y enseñarlos a compartir, porque el niño compartió porque algo vio en su casa. Entonces, sí, porque también hay niños que, ay, no, porque así, el niño hace lo que ve. Y si el niño compartió, o a lo mejor Andrés fue muy insistente. No sabemos. Bueno, la verdad es que, como dice mi pastor, cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, es como acercarnos con una cubetita de agua y querer vaciar todo el océano, ¿verdad? Pacífico en ella. Es imposible. Y gracias a Dios porque Dios nos habla cada uno en lo personal, ¿verdad? Nos va hablando en ciertos aspectos y gracias a Dios por todo lo que podemos aprender. Bueno, pues vamos a seguir, hermanas, porque tenemos todavía un buen tramo por recorrer. Y Margarita. Soy yo. Como todavía falta una buena parte del tema, ¿qué te parece si continuamos el próximo lunes? ¿Tú tienes oportunidad de compartir el próximo lunes?
Sí, hermana, yo no tengo ningún problema, claro que sí. Ah, bueno, pues entonces, ¿te parece bien si continuamos? Porque son 3 milagros sumamente importantes que con muchos detalles que vale la pena pues verlos así calmadamente. Claro que sí, hermana, se me fue el tiempo rapidísimo. Entonces, Sí. No, sí, es claro. que está muy largo el capítulo. Y está, lo que pasa es que está muy interesante, ¿verdad? muy importante. Y muy importante y lo estamos viendo, pues asimilarlo bien y aplicarlo, como dice Margarita, no nomás Dios lo está recordando. aprender y Dios nos Bueno, está recordando. Entonces, si Dios quiere, terminamos aquí ya y solamente les voy a pedir una cosa. Nada más que en una oración, hermanos, solamente para poder participar todas, antes de irnos, yo quisiera que cada una dijera algo que le impactó en algún milagro, ¿verdad? Una cosa pequeñita, algo que le impactó, en una sola frase, ¿ok? Es su tiempo. Hermana, pues a mí lo que me impactó y aparte me ha impactado muchísimo porque yo lo he visto en mi propia vida, que cómo el Señor multiplicó la comida, hermana. Eso a mí me impacta porque cuando yo tengo mucha familia, hermana, y cuando están todos aquí en la casa y que tengo nomás un sartencito, le pido a mi Cristo que bendiga la comida y completamos todos. Muy bien, hermana. Gracias. ¿Alguien más, hermano? A mí me impacta mucho también, Margarita, en las bodas de Caná, ¿verdad? El Señor provee, el Señor siempre da lo mejor y eso lo tenemos bien comprobado. A Dios no le ganas, a Dios no le ganas en la cuestión de dar. Entonces ese fue lo que más me encanta. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Margarita. Minerva. A mí lo que también, bueno, todo, gracias a Dios, de gran impacto, pero a mí la fe, la confianza del soldado, que siendo un hombre de ejército, un hombre que tenía autoridad, cómo se humilló, creyó y confió en el Señor. A mí también me impactó eso, hermana. Amén. Yo también lo vi. ¿Alguien más? Hermana Marta Hernández. La mujer cananea, fuera de tiempo y fuera de lugar, clamó a Dios y le llegó su milagro. Ok, ese fue extra. Sí, así fue. Exacto. ¿Quién Margarita, más? yo a mí me impacta mucho que dice que recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nosotros a veces cuando tenemos nuestras actividades de la iglesia y que se sobra comida, entonces antes pues se compartía, ¿verdad? Pues, pero de un tiempo acá se van y se lleva al hospital. Ya ves que hay mucha necesidad ahorita. Entonces, no hace mucho hubo una actividad un domingo que no se quedó mucha gente. Entonces quedaron muchos platillos en esa ocasión. Y yo soy testigo porque yo acompañé a mi esposo junto con otros 2 hermanos allí mismo al Hospital Civil a entregar. Y por último, pues en nuestra acción de gracias también, pues nosotros pedimos para 100 personas y no fueron las 100 personas. Entonces me decían, ay, ¿qué hacemos con todo esto? Le dijo Roberto, hijo. Dijo, no, hermana, deme todo en esto y yo lo voy a llevar ahorita al Hospital Civil, al que está allá en el hermano Ramírez, que también tiene un albergue. Y entonces dice Roberto que todavía traía cosas y dice, pues aquí por donde él vive, dice que hay un Starbucks, que ahí hay 2 o 3 personas que se quedan a dormir allá afuera. Dice, pues les llevé también a esas personas, entonces dice que él se sintió con una mucha bendición, dice, me sentí muy bendecido al darle a todas esas personas, porque se tardaron Liliana y Roberto, ¿verdad? Y es que andaban juntos. Pues todo eso hicieron, le dije yo, pues qué bueno que hicieron eso, hijitos, porque sin duda alguna, eran los planes que Dios quería que también se le repartiera a la gente con necesidad, porque hay mucha necesidad. Mucha. Así es, hermana. Hay que dar todo, ¿verdad? De lo que tenemos. ¿Alguien más?
Yo lo he visto, por ejemplo, en nosotros mismos, en la familia, ¿verdad? En la Biblia dice que ayudemos primeramente a los hermanos de la carne y luego a los hermanos de la fe, en las citas bíblicas. Y hemos visto nosotros cómo Dios nos bendice y ayudamos a familiares que ahorita que porque el trabajo, porque tienen niños o porque no les rinde. Y entonces vemos, nosotros les damos y todo. Y Dios nos suple, también nosotros, aunque seamos maestras jubiladas, pero Dios siempre nos suple. Y en los cruceros, como dice Mimi, a veces yo he sentido la voz del Señor, me dice hasta la cantidad, dale tanto. Y a veces yo digo, no, Señor, no traigo eso, yo hablando con el Señor en la mente, y abro el monedero y está exactamente el billete que el Señor me decía. Así de... Entonces el Espíritu te va diciendo, si estamos sensibles, el Espíritu dice, dale tanto, y a veces veo personas que me dicen, yo siempre también regalo folletos al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego a veces me dice el mismo, usted es de la religión, y yo así, me dice, no. Le digo, sí, soy cristiana, y dice, bueno, le pido que ore por mi hijo, que se llama tal, por favor, está en el hospital, o sea, todo me dice. Y luego, y se le cayó esa vez el billete que le di, y luego yo le digo, se le cayó el billete, porque estaba en un crucero y está haciendo aire, y dice, no, pero coge el bolleto que le había dado, esto es más importante que el billete, él, ore por mi hijo. Entonces la gente está necesitada en muchas formas, pero sobre todo hay que darles de comer, porque que Dios te bendiga, y sin darles de comer, pues no, ¿verdad? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, bueno, seguimos, vamos a seguir ahora. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, hermana, de estos ejemplos que vimos, pues igual, concuerdo con la hermana Minerva, ¿verdad? Es el comentario que hizo la fe de este varón. Y también quisiera agregar el comentario de ella, el acto de obediencia de cada uno de ellos. Esto sería lo que me impactaría de cada ejemplo. Sí. Así es. ¿Alguien Gracias. más? Gracias, Ana. Yo también, lo que Dios me habla a mí, y toda esta semana el Señor me estuvo hablando referente a una familia en la iglesia, y yo traía una carga, ¿verdad?, por estos muchachos, y pude llevar a cabo la fe, ¿verdad?, de que Dios suple, y no sé, lo he vivido con ustedes, que nos han tendido la mano también, y llega el momento en que uno la tiene que tender con alguien más, extender, porque sí es cierto, podemos estar bendiciendo a mucha gente en otros lados, y resulta que en la iglesia hay familias con necesidad. Entonces tenemos que estar bien alertas, ¿verdad?, de qué familias tienen necesidad en la iglesia, y poder tenderles la mano, poder ayudarles, poder bendecirles. Y eso nos llena mucho de gozo, y el Señor bendice cuando nosotros bendecimos a otros. Así es, hermana. Gracias. Yo quisiera darle ya por último la palabra a Verónica García, que está con nosotros. Veros, es tu tiempo, si gustas compartirnos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, qué gusto verlas a todas en esta primera sesión virtual. Primero, muy agradecida por este espacio tan hermoso que me llena y me reconforta demasiado escuchándolas, escuchando la palabra y unidas en oración. Muchas gracias. Espero que me permita mi trabajo seguirme conectando y asistiendo. Y una de las cosas que más se me queda en mi corazón esta tarde es mi confianza y fe en que en que nuestro Señor Jesucristo obra milagros, porque hay cosas que de pronto a veces yo me tomo muy personal, que esto es imposible, esto no puede pasar, hay cosas que ya no tienen solución, pero la palabra que más se repite en el día de hoy, o que más me habla Él en su palabra, es el milagro, esperar milagros, confiar en Él y esperar milagros. Gracias. Amén. Gracias, Vero. Qué bueno que puedes acompañarnos esta tarde. Somos compañeras en el Face, ahí nos saludamos en los devocionales matutinos y muy nocturnos. Ahí estamos viéndolo siempre. Gracias, Vero. Qué bueno que pudiste acompañarnos y estás en nuestras oraciones, y tus chiquitos también. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanas, creo que esto es tan hermoso porque podemos retroalimentarnos y nos vamos bien alimentadas sabiendo que Dios es quien dice que es y que hará lo que ha dicho que hará en su palabra. Así es que, hermanas,
Nos vemos, si Dios quiere, pues en esta semana en las actividades, pero el lunes en la convenir. Que Dios les bendiga, y le dejo la oración a mi hermana Chelito, porque ya nos pasamos de tiempo. Sí. Bueno, Marta ya tiene preparado. ¿Me escuchan? Sí. Ay, gracias a Dios. Pues gracias a Dios, hermanas. No sé si puedan abrir sus cámaras para tomar una foto del recuerdo como piedras vivas que somos, ¿verdad? Mujeres. Cartas vivas. ¿Perdón? Cartas vivas. Cartas vivas. Y dando testimonio, ¿verdad? Sí. Como hijas de Dios. Vamos a tomar, no sé quién pueda tomar la foto. Yo la puedo tomar. Como un recuerdo hermoso de esta sesión. Bueno. Aunque vamos a continuar el próximo lunes. Sonriendo sí. Todas. 1, 2 y 3. Muy bien. Ya salió Anabel con su bebé. Digo, con su niña. Qué hermosa. Saludos. Mira, aquí está Mari. Déjame tomarla otra vez. Espérame. Es que ya puso su cámara. A ver, un momentito. No la veo. A ver, un momentito. Ay, Mari. Ahora sí voy a tomar la foto. Aquí va. 1, 2 y 3. Listo, hermanas, ya la tomé. Muy bien, hermanas, ya saben, puestos los ojos en Jesús, en nadie más, para que nos pueda ayudar a recibir ese milagro que tanto esperamos, ¿verdad? Vamos a despedirnos en oración. Le pido a nuestra vicepresidenta que nos guíe en la oración y luego repetimos el texto junto con ella. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde que hemos leído tu palabra y hemos meditado en los milagros que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Todo, Señor, lo hizo por amor a nosotros, por amor a esas personas a las que ayudó. Permítenos tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en Jesús, que siempre nos escucha, nos cuida, nos bendice y está a nuestro lado todo el tiempo. Dice cada familia aquí representada, cada hermana aquí presente, y que tu paz y tu bendición sea siempre sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. Gracias, hermanas. Dios las bendiga.